Bueno, voy a explicar cómo sacar la base y la dimensión de un subespacio, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a empezar diciendo que S es igual a todos los vectores que pertenecen a R3, tal que x1 más x2 menos x3 igual a 0. Bueno, nos dan un subespacio, nos dicen que son vectores que pertenecen a R3. ¿Eso qué quiere decir? Que el vector que yo estoy buscando, que es un vector X, lo puedo escribir con tres componentes: x1, x2 y x3. O sea que los vectores que pertenecen al subespacio S tienen esta forma. Si hubiese dicho R4, sería x1, x2, x3 y x4. Si fuese R10, x1, x2, x3 hasta x10. Luego, si leemos la definición del subespacio, nos dicen la condición que tiene este subespacio, en donde dice que x1 más x2 menos x3 es igual a 0. Entonces, lo que hacemos es despejar cualquiera de las tres componentes. Puedo despejar x1, puedo despejar x2 o puedo despejar x3. Vamos a despejar en este caso x3, ya que está negativo, pasa al otro lado como x3. Entonces, x3 ¿cuánto vale? x1 más x2. Entonces, si esta es la condición donde dice que x3 es igual a x1 más x2, lo reemplazamos en el vector que nosotros armamos. Entonces, vamos a decir que este vector genérico x va a ser igual a x1 vale x1, porque es la variable, digamos, libre en este caso. Punto y coma. x2 también es libre. Entonces, x2. Pero x3 es lo que vale x1 más x2. Entonces, en vez de poner x3, ponemos x1 más x2. Ahora lo que tenemos que hacer es decir que x vector lo vamos a escribir como una combinación lineal. Es decir, mal dicho, sacar como una especie de factor común. Primero x1 y vamos a escribir acá respetando cada componente. O sea, esta es una componente, esta es otra componente y todo esto es una componente. x1 en la primera componente vale 1. Punto y coma. ¿Hay x1 en la segunda componente? No, entonces va 0. Y en la tercera componente sí hay x1, en este caso 1. Cierro paréntesis, más, y ahora vamos a escribir x2, que es la segunda componente que aparece. Y hacemos el mismo proceso. En la primera componente, ¿hay x2? No, entonces vale 0. En la segunda componente sí hay x2, entonces vamos a poner 1. Y en la tercera componente, como dice más 1, entonces acá iría 1. Estos dos vectores que quedan acá formados, el 1, 0, 1 y el 0, 1, 1, son los generadores del subespacio S. Entonces vamos a decir que la base de S, que se denota así, entre corchetes, va a ser igual a, abro llaves y pongo los generadores, 1, 0, 1, punto y coma, y el otro vector 0, 1, 1. Eso es la base. ¿Sí? Este procedimiento es para hallar una de las bases que tiene el subespacio. O sea, lo que estamos haciendo acá es hallar una base. Puede ser que yo acá despejé x3, pero cualquiera puede haber despejado x1 y va a tener otra base. Pero siempre van a ser bases que están asociados o que corresponden al subespacio S, porque están sujetas a esta condición. Y para calcular la dimensión de este subespacio, dimensión de S, es contar la cantidad de vectores que tiene la base. En este caso va a tener 2 vectores. Entonces la dimensión de S decimos que es 2. Y ahí termina este ejercicio. O sea, hallar una base y la dimensión de un subespacio. Hagamos otro. Por ejemplo, vamos a decir ahora un subespacio T, que en este caso va a decir que es un vector de X que pertenece a R4, tal que tiene que cumplir que x1 menos 2x2 tiene que ser igual a 0 y x3 menos 2x4, o vamos a ponerle más 2x4, es igual a 0. Entonces, en este caso, el subespacio T pertenece a R4. Entonces el vector genérico que yo tengo que buscar es un vector que tiene 4
componentes. x1, x2, x3 y x4. ¿Cuáles son las condiciones? Una es esta, x1 menos 2x2 igual a 0. Y la otra condición, la que está al lado, x3 más 2x4 igual a 0. Hacemos lo mismo, despejamos la variable que esté más fácil de hacerlo. Por ejemplo, en la primera yo puedo despejar x1. Así que este menos 2x2 va a pasar como x1 igual a 2x2. Entonces acá tenemos una condición. Y después podemos despejar x3. Entonces vamos a decir x3 va a ser igual a menos 2x4. Y acá tenemos otra condición. Entonces, si reemplazamos estos dos datos, estas dos componentes, en el vector genérico, vamos a decir que x vector va a ser igual a, paréntesis, x1 ¿cuánto vale? 2x2. x2 lo ponemos de nuevo porque la variable es libre. Entonces decimos x2. x3 vale menos 2x4. Entonces ponemos menos 2x4. Y el último, x4. Porque es la variable libre. ¿Sí? Decimos que variable libre porque puedo darle cualquier valor a x4 o a x2 y me va a dar la otra componente. ¿Sí? Por eso decimos que es variable libre. Bueno, y ahora repetimos el proceso anterior. Sacamos como una especie de factor común. Entonces decimos x. Vamos a sacar primero la componente x2. Entonces sería x2 y abro paréntesis. En la primera componente solamente aparece 2x2. Entonces vamos a poner 2. Punto y coma. En la segunda componente solamente aparece el x2 solito. Entonces sería 1. ¿Sí? ¿Por qué va a 1? Porque adelante del x2 es como si estuviese multiplicando por 1. Lo que pasa es que no aparece, pero se entiende que es un 1. Luego, en la tercera componente no hay ninguno que diga x2, solamente aparece x4. Entonces en ese caso, como no aparece x2, 0. Y en la última componente sería 0 también. Más, y ahora vamos a escribir la componente que sigue, que es x4. Ahora paréntesis. Y entonces, en la primera componente no hay x4, en la segunda tampoco. Entonces decimos 0, 0. En la tercera sí hay, es menos 2x4. Entonces ponemos menos 2. Y en la última es x4, o sea que ponemos 1. Y dijimos que estos dos vectores que encontramos son los generadores de t, porque es el subespacio t. Entonces decimos que la base de t va a ser 2, 1, 0, 0, punto y coma, y el otro vector 0, 0, menos 2, 1. Entonces, como hay dos vectores en la base, decimos entonces que la dimensión de t es igual a 2. ¿Sí? No es que siempre tiene que dar 2, la dimensión va a ir variando. ¿Sí? Lo que sí les puedo decir que la dimensión, por lo general, va a ser menor o igual al espacio vectorial que nos estemos trabajando. En este caso, como estamos trabajando en X que pertenecen a R4, quiere decir que la dimensión puede ser 0, 1, 2, 3 o 4. Siempre es menor o igual a la dimensión del espacio en el cual estoy trabajando. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo más. Vamos a decir ahora W es igual a todos los X que pertenecen, vectores, perdón, a R3, tal que x1 menos x2 más x3 es igual a 2x2 más x3 igual a 0. ¿Sí? Ahora está escrito de otra forma, pero en realidad esto lo voy a escribir de otra forma, lo voy a escribir. Porque acá es una triple igualdad, es decir, x1 menos x2 más x3 es igual a todo esto, pero también es igual a 0. Entonces, puedo decir directamente que todo esto, o sea, x1 menos x2 más x3 es igual a 0. Y la otra condición, que 2x2 más x3 es igual a 0. Ya que son cosas totalmente iguales. Y bueno, el vector que tengo que buscar es uno que pertenece a R3. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que tener 3 componentes. ¿Sí? Ahora la vamos a escribir por aquí, diciendo que x, el que tengo que buscar, es un vector que tiene la forma x1, x2 y x3. Pero en este caso, yo siempre les dije que tengo que despejar una de las variables y dejarla en función de la otra. Por ejemplo, en esta ecuación
voy a despejar x3. Entonces digo que x3 es igual a menos 2x2. Y ahí tengo una condición. Pero ahora, como yo sé que x3 vale menos 2x2, este dato lo voy a usar en la otra ecuación y lo vamos a reemplazar. Entonces vamos a decir x1 menos x2 más, y x3 ¿cuánto valía? Menos 2x2. Entonces ponemos menos 2x2 igual a 0. Hago la cuenta, o sea que sería x1 menos x2 y menos 2x2 sería menos 3x2 igual a 0. Y ahora sí despejo la variable que me interesa. En este caso voy a despejar x1, que es la más fácil. Entonces x1 va a ser igual a 3x2. En realidad, cuando yo despejo en estos casos, que están como combinadas las ecuaciones, que hay que reemplazar una condición adentro de la otra para poder reducir todo lo que podamos, en realidad siempre va a quedar en función de una sola variable. En este caso, si observan, el x2 es el que está la variable libre en los dos casos. Sería como, no estaría mal, pero sería como medio cíclico decir que acá esté en función de x3 y acá en x2. Por lo general siempre tratamos de ponernos de acuerdo y que quede en función de la misma componente, ¿sí? Entonces, cuando escribamos acá el vector genérico, x1, ¿cuánto vale? 3x2. Entonces vamos a poner 3x2. x2 es la variable libre, así que sería x2. Y x3 es menos 2x2. Entonces sería menos 2x2. ¿Sí? Y acá hacemos lo mismo, solamente que acá cuando sacamos factor común, el único vector que sacamos como factor común es x2. Entonces te queda 3, punto y coma, 1, punto y coma, menos 2. Entonces vamos a decir que la base de W es igual a 3, 1 y menos 2. O sea que la dimensión de W es en este caso 1, porque solamente hay un solo vector en la base de W. ¿Sí? Recalco nuevamente esto, que tiene que quedar en función siempre de la misma componente, porque acá yo estoy omitiendo un paso en realidad. ¿Sí? Si ustedes leen el libro de álgebra, o en cualquier apunte de álgebra, cuando ustedes buscan los que se llaman los generadores del subespacio, antes de confirmar que sea base, en realidad yo tendría que hacer una verificación de que los vectores que están en la base tienen que ser linealmente independientes. ¿Sí? Hace rato, en el subespacio S, nosotros los vectores que conseguimos, en realidad, antes de confirmar que sea una base, tengo que decir que son linealmente independientes. ¿Sí? Eso es un paso, en realidad, que uno tiene que hacer siempre para comprobar que teóricamente está bien hecho. ¿Sí? Lo que pasa es que, por lo general, cuando uno despeja bien las componentes, ¿no? Y no siempre lo deja en funciones de variables libres distintas, y en este último caso, si despejo bien y queda la misma variable, aseguramos por lo general que estos vectores son linealmente independientes. ¿Sí? Pero con esto sería suficiente. Pero nosotros sabemos que los vectores no solamente son n-uplas, como estamos viendo, R2, R3, R4, también pueden ser otros vectores que son las matrices. Por ejemplo, vamos a decir que el subespacio A, ahora, va a ser igual a todos los vectores que pertenecen a R2 por 3. Tal que, y vamos a decir así, que A11 menos 2A2, 2 es igual a 0. Y A21 más A, 2 es igual a 0 también. ¿Sí? Bueno, lo que tenemos ahí son las condiciones de las matrices, ¿sí? Ustedes saben que si es una matriz de 2 por 3, quiere decir que tiene 2 filas y 3 columnas. Y este A11 es lo que quiere decir que es el elemento que está en la fila 1, columna 1. ¿Sí? Este es el A22, es el elemento que está en la fila 2, columna 2. El A21 y el A22. Entonces, primero vamos a escribir la matriz genérica, que en este caso va a ser una matriz de 2 por 3. Entonces vamos a decir que X vector va a ser en este caso una matriz de 2 filas, que acá va a estar el 1, 1, acá va a estar fila 1, columna 2, y fila 1, columna 3.
y acá va a estar el fila 2, columna 1, fila 2, columna 2 y fila 2, columna 3. ¿Sí? Así sería el vector genérico. Y por otro lado vamos a despejar la variable que nos hacemos siempre. En el primero sería A11 menos 2A22 igual a 0. Y la otra ecuación es A21 más A22 igual a 0. Si ustedes comprueban, en las dos ecuaciones, el A22 es la que se repite. Entonces voy a despejar la otra. ¿Por qué? Porque así quedan en función de ¿quién? De A22. Es decir, en esta ecuación vamos a despejar A11 y va a ser igual a 2A22. ¿Sí? Ahí tenemos una condición. Y en la otra vamos a despejar A21 para que me quede menos A22. Y ahí queda la otra condición. Entonces A11 vale 2A22 y A21 vale menos A22. Con estos datos los reemplazamos en la matriz genérica. Entonces sería vector genérico igual a el A11 vale 2A22. Entonces sería 2A22. Y el A21 vale menos A22. O sea, acá sería menos A22. Todo lo demás queda igual. O sea, A12 queda igual, A22 queda igual, A13 igual y A23 igual. Quedan iguales porque no tienen ninguna condición especial. Porque en la definición del subespacio A no nos dijeron nada con respecto a esas componentes. Y ahora hacemos lo que hacemos siempre, como un factor común. Decimos que X genérico va a ser igual a... Bueno, vamos a sacar primero el más fácil, factor común A22. ¿Sí? Entonces vamos a decir A22, paréntesis. Y hacemos lo mismo. En la primera componente tenemos 2. En la segunda componente no hay A22, entonces sería 0. En la tercera componente no hay A22. En la cuarta dice menos A22, entonces sería menos 1. En la quinta, A22 sería 1. Y en la última, 0. Más, y ahora sacamos otro como factor común. El A22 ya lo saqué, entonces vamos a sacar el A12. El A12 sería, bueno, en la primera 0, acá va 1, porque está ahí. Y en todos los demás va a ir 0 porque no está el A12. Más, sacamos factor común ahora A13. En este caso entonces vamos a ponerlo acá abajito porque no me entra ya. Vamos a poner A13 y pondríamos 0, 0, 1, porque acá está justo la 133 en esta ubicación, y los demás 0, 0, 0. Más, y ahora el último que me quedó es el A23. Entonces ponemos A23, y como el A23 está justo acá, todo lo demás es 0. Entonces sería 0, 0, 0, 0, 0, 1, y ahí termina. Entonces ahí saqué todos los generadores. Entonces para concluir, vamos a decir entonces que la base de A va a ser igual a, y vamos a ir poniendo los vectores que obtuvimos recién. El primero era 2 menos 1, 0, 0, 1, 0, punto y coma. El otro vector era 0, 1, 0, 0, 0, 0. El otro era 0, 0, 1, 0, 0, 0. Y el último era 0, 0, 0, 0, 0, 1. ¿Sí? Y la dimensión del subespacio A va a ser igual a la cantidad de vectores que hay en el subespacio A. 1, 2, 3, 4, porque son 4 matrices. Entonces la dimensión es 4. Pero hace rato les dije que, ¿cómo sé si, o sea, me refiero de que si la dimensión está bien correcta, que sea 4? Lo que pasa es que en este caso ya no eran n-uplas, eran las matrices, la definición de A de la orden 2×3. Entonces, para saber qué dimensión podríamos llegar a obtener, es hacer la multiplicación. 2×3, ¿cuánto es? Es 6. Entonces la dimensión de este subespacio tiene que ser siempre menor o igual que 6. Entonces puede dar entre 0, 1, 2, 3, 4, 5 o incluso 6. Entonces como dio 4, tiene coherencia, tiene sentido. ¿Sí? Repito, yo acá salteé, dije que estos vectores forman base.
Pero si ustedes comprueban y hacen la verificación, tienen que verificar que estos 4 vectores sean linealmente independientes. ¿Sí?